Hola, queridos hermanos, ¿cómo están? Buenas noches. Es un gusto poder saludarles en este día. Bueno, hoy tenemos un invitado de lujo. Nos engalanamos aquí en el Café Renovado de la Arquidiócesis de León, México. Y como sabemos que nos ven de muchas otras partes de aquí de México, de otras diócesis, pues queremos compartirles esta maravilla que el Espíritu Santo ha querido tener con nosotros. Está nuestro hermano Luis Alfredo Díaz, es un cantautor católico, bueno, ni siquiera necesito presentárselos, es bien conocido por todo el continente americano, y nos acompaña Fernando y don Willy de casa. Mi hermano Luis, ¿cómo está? Que Dios le bendiga. Encantado, muy bien, muy a gusto de estar con ustedes. Fantástico, maravilloso. Muy bien, Fernandito, don Willy, ¿qué te parece, Fernandito? Si empezamos orando, don Willy, ¿les parece bien? Nada más que yo ante el maestro Luis Alfredo no me atrevería a tocar. Entonces, ¿cómo ves si le pedimos a Luis Alfredo que nos ayude con un cantito en la oración? Y pues empezamos. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿qué les parece si yo dirijo un momentito de oración y nuestro hermano Luis nos hace favor de cantar? Dice la palabra del Señor a través del libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 10. No estén tristes, la alegría de Yahvé es nuestra fortaleza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta noche, en este día, por esta maravilla de hermano que nos permites tener entre nosotros. Cuando emprendimos este proyecto, Señor, no imaginábamos qué calidad de hermano nos ibas a acercar, a tener junto a nosotros. Nunca imaginamos, Señor, que aquel hermano que nos acompañó con sus cantos, con sus canciones desde hace muchos años, que nosotros las cantábamos en las parroquias, nunca imaginábamos que hoy lo íbamos a tener aquí, pero es gracias a ti. Padre eterno, gracias. Señor Jesús, gracias. Espíritu Santo, gracias. Santa María, gracias. Cúbrenos con tu manto en este día y que sea de bendición esta charla café con todos nuestros hermanos. Gracias. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy, tuyo soy. Yo no soy nada y del polvo nací, pero tú me guías y moriste por mí. Ante la cruz solo puedo exclamar: tuyo soy, tuyo soy. Los invito a que cantemos juntos, nosotros y todas las personas que nos están viendo en este momento. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy, tuyo soy. Bendito sea Dios. Muchísimas gracias. Nos encomendamos, nos guardamos en el corazón de nuestra Madre Santísima y nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Pues para aquello que digamos, no sea nuestro hermano, tiene una historia grande. Y quisiéramos pedir a hermano que brevemente presente y que le comente a los hermanos que no conocen quién es Pedro de los Díaz. Bueno, pues una cosa que no todo el mundo sabe es que yo no soy español. Soy español, sí, oficialmente soy español, pero yo nací en Uruguay y viví hasta los 17 años en Sudamérica.
Esto es importante y ha tenido mucho que ver con el apostolado que finalmente he realizado, porque a veces mirando desde la realidad europea, eh, eh, Latinoamérica, América en general, queda como muy, muy lejano. Y sobre todo hace años atrás. Yo empecé ese trabajo hace muchísimos años, varias décadas atrás. Y el hecho de haber vivido hasta los 17 años en Latinoamérica me dio una visión de la realidad latinoamericana muy grande y la sensibilidad. Entonces, a la hora de poder estar haciendo un trabajo de evangelización, de acompañamiento, de composición musical y tal, siempre he tenido los ritmos, las atmósferas, las necesidades, las alegrías del pueblo latinoamericano. Y yo pienso que es una de las razones por las cuales mucha de mi música ha impactado, que yo de alguna forma ya venía desde allá. Bueno, a los 17 años me vine a Europa, he vivido en el norte de Europa, en Finlandia durante 1 año y medio. Luego me establecí en España y ya cuando me establecí en España estuve haciendo una experiencia muy bonita, era el comienzo de la renovación carismática en el mundo entero y yo venía con una experiencia muy bonita desde niño, que era que a partir de mis 15 años prácticamente, yo estuve estudiando en un colegio católico desde muy niñito, pero a partir de mis 15 años, mis padres, con muchísima gente latinoamericana, entró en contacto con iglesias pentecostales. Entonces yo tuve la suerte, yo siempre digo la suerte porque para mí todas estas cosas siempre son positivas y siempre se aprenden cosas buenas, ¿verdad? Y yo tuve la suerte de haber convivido durante varios años, unos 3 años más o menos, en un contexto evangélico, pentecostal, que fue para mí un training, fue un training. Porque luego cuando yo vine a Europa y finalmente me establezco en España, y entonces, por ejemplo, los hermanos paulinos de San Pablo, de la editorial San Pablo, estaban buscando a alguien que supiera canciones carismáticas, que en ese momento no se llamaban carismáticas, porque la renovación no se llamaba renovación carismática en aquel tiempo, se llamaba los pentecostales católicos. Imagínense ustedes si será vieja esta historia. El caso es que estos hermanos estaban buscando a alguien que supiera canciones, entonces alguien le dijo, mira, ellos estaban en Madrid y yo vivía casi como en el centro de España, y le digo, me dicen, estamos buscando a alguien que sepa canciones así de este tipo, y alguien nos dijo que tú a lo mejor sabrías estas canciones. Y yo, sí, las he sabido, yo las he cantado desde niño prácticamente. Entonces dijeron, queremos grabar un disco, el primer disco de este tipo. Y entonces me ofrecieron la posibilidad de hacer el Ven Espíritu Santo, que se convirtió en el primer disco de música carismática que se hizo en español. Y entonces este disco, con orquesta, un trabajo magnífico, fue una cosa preciosísima. Y entonces yo canté algunas canciones que yo compuse para esta ocasión y mezclé con otras cancioncitas que yo había oído y había aprendido en el contexto pentecostal donde yo había estado desde niño. Entonces, eso también me abrió muchísimas puertas en aquel tiempo, porque ese disco y esas canciones se fueron metiendo por toda Latinoamérica, increíble. Imaginaos que en aquella época no había internet. Sí, sí. Así que todo tenía que ser, se escuchaba, alguien llevaba una cinta, alguien aprendía una canción, iba a un retiro y se la pasaba a otro, otra persona en un retiro aprendía y se la llevaba a un grupo de oración. Era un sistema mucho más precario que el que tenemos hoy en día. El caso es que durante varios años yo estuve moviéndome en esa experiencia, digamos, carismática, cantando muchísimo, a veces en retiros, en lugares donde me invitaban, grabando discos y dedicándome a la pintura. Yo vivía de la pintura, he estudiado desde muy pequeño pintura y era prácticamente la forma en que yo vivía. Y luego ahí comencé una comunidad de rehabilitación y de acogida de gente de la calle. Yo tenía varios intereses, de los que a lo mejor podemos estar hablando hoy si ustedes quieren. Me interesa mucho la vida comunitaria, el compromiso comunitario. Me interesaba la música y el arte, ¿verdad? Y me interesaba, digamos, la evangelización, la comunicación del evangelio y la dimensión, digamos, carismática como tal. Pero el arte como tal, la música, el arte, la vida comunitaria, una vida alternativa, una vida, digamos, solidaria que acepta y que acoge a otras personas que no tienen dónde ir. Y pues por otra parte, pues también la espiritualidad como tal, la espiritualidad carismática y la espiritualidad como tal. Entonces, bueno, después de estar viviendo unos 7 años haciendo una experiencia comunitaria, donde éramos más de 300 personas
asistiendo a esa comunidad y unas 40 personas viviendo en distintas casitas, digamos. Pues yo me fui a Barcelona y estuve durante pues veintitantos años en Barcelona, dedicándome prácticamente a la música y al arte y a la productora de La Raíz, que fue la productora que yo abrí en aquel momento. Entonces ya estaba ahí casado con Montserrat, mi esposa, luego van a venir nuestros dos hijos, Alex y Carlota, y pues paso unos veintitantos años en Barcelona y desde Barcelona viajando mucho a Latinoamérica. Y luego pues me voy al norte de España porque nos ofrecen la posibilidad de hacer una comunidad para artistas y estoy durante unos 6 7 años más con mi mujer y nuestros hijos y un grupo de unos 25 o 30 artistas venidos de todas partes del mundo que yo había conocido y les invité a hacer una experiencia comunitaria. Y estuvimos, ya te digo, unos 7 años haciendo esa experiencia muy bonita, muy positiva. Eran los comienzos también de Internet, teníamos nuestra primera radio, hicimos la primera radio de 24 horas de música animal online, de música, digamos, de fe, y también teníamos un canal de televisión, montones de experiencias muy positivas. Pero las cosas a veces son como son y por varias razones, digamos, seguimos evolucionando y ya me vine, digamos, a vivir al norte de España, en donde estoy ahora, que se llama Cantabria, y ahí me he dedicado, pues, más bien a hacer trabajos de viajar muchísimo hasta la pandemia, hasta que hemos tenido la pandemia que nos ha parado los pies a todos. Entonces, he estado viajando muchísimo, organizando también multifestivales, y es otra de las cosas que he realizado durante 30 años junto a mi mujer y a un grupo de gente, lo que llamó el Multifestival David, un encuentro de música y arte contemporáneo, que la hicimos en otros países, porque yo recuerdo que haberla inclusive, la hicimos en Monterrey, ¿recordáis, verdad? Sí, sí. Y en muchos otros lugares también de América Latina y de Estados Unidos y en Europa se hizo estos multifestivales durante 30 años. Era un encuentro de artistas también, de creativos, durante 3 4 días, música, talleres, seminarios, enseñar, educar. Me preocupaba mucho siempre esto de educar a las nuevas generaciones. Digo, pues nosotros lo tenemos, hemos nacido con esta suerte, pero ¿qué pasa con la gente joven que viene? Y las realidades son siempre cambiantes. Luego vino todo el mundo del Internet y todo el mundo digital y se cambió totalmente las cosas. Y entonces, ¿cómo adaptarse a todo esto? Para mí siempre ha sido muy interesante el poder educar y enseñar y acompañar a la gente joven y a los artistas y creativos jóvenes. Y bueno, pues en los últimos años lo que estamos haciendo a nivel internacional son una cosa que se llama Premios David. Los Premios David ya llevan 11 años y es una premiación que damos todos los años a los mejores, a los más creativos dentro de la música nuestra, digamos, ¿no? Bueno, eso es más o menos rápidamente mi vida. Excelente. Gracias. Aquí también el pie de mano. Cualquiera de ustedes echarse un clavadito a internet y ahí pueda encontrar de manera más amplia esto. Ya de entrada de aquí surgen muchas preguntas, pero quisiera darle la oportunidad a don Willy y a Fernandito, que están ansiosos. Así que, mis hermanos, adelante. Adelante, William. A ver, pues Luis, yo te tengo una pregunta. ¿Cómo fue, primero, en dónde y a qué edad fue cuando te nació el tema de la música? Primero que te nació el tema musical, ¿qué instrumento aprendiste primero a tocar? ¿A qué edad? ¿En dónde estabas? ¿Estabas en Uruguay? Cuando empezaste a tocar no sé si la guitarra, el piano, ¿qué fue lo que empezaste? ¿Y cómo fue esa parte y también el tema de la composición? ¿A qué edad compusiste tu primer canto? Muy bien. Yo tendría unos 13, 14 años cuando comencé a componer y yo estaba estudiando ya pintura desde muy pequeñito. Yo estudiaba en un colegio de hermanos religiosos de la Sagrada Familia, se llamaba La Congregación, y el profesor de dibujo le dijo a mis padres, este chico tiene mucho talento visual, ¿por qué no le ponen a estudiar con las personas mayores en un museo de bellas artes que tenemos en la ciudad? Y dice, yo creo que él va a entrar ahí, si lo aceptan, dirá, porque es muy jovencito. Yo tenía 13 años, la mayoría de las personas que estaban estudiando ahí tenía 40 y tantos. Y me aceptaron. Yo di los exámenes, me aceptaron. Y estuve durante varios años yendo todas las tardes 3 horas a estos talleres donde aprendí a dibujar, aprendí luego a hacer colores, luego aprendí a pintar. Y también aprendí a tocar la guitarra.
porque había unas clases de un profesor magnífico, se llamaba Abel Carlevaro, que es uno de los pedagogos más importantes que ha habido en Latinoamérica, que ha escrito muchos libros. En aquel momento yo no sabía quién era, con quién estaba tratando yo, pero era un profesor que nos daba clases de guitarra y entonces me ayudó mucho los primeros pasos en la guitarra. Y luego yo seguí haciendo cositas y sobre todo haciendo acordes para poder hacer canciones. Y más o menos por aquella época hice mi primera canción. Pero yo recuerdo que yo no tenía guitarra propia, así que siempre tenía que andar pidiendo la guitarra prestada para tocar las canciones. Lo que son los músicos, Lo que soy yo, los músicos, ¿verdad? Y entonces yo recuerdo que pues nada, todas las canciones que me enseñaban para tocar tenían 40.000 acordes y todos con ese problema tremendo. ¿A quién se le ocurre tener que meter esa cejilla ahí adentro? Que era un gran problema para los que empezamos a tocar la guitarra. Y entonces yo dije, no, yo como siempre he sido muy creativo y tremendamente mañoso, empecé a componer mis propias canciones. Yo a la edad de 14 años, por ahí 15 años, empecé a componer mis primeras canciones con los 4 o 5 acordes que yo sabía. Ya no tenía ningún problema de acorde porque era lo que yo sabía. Y entonces empecé a componer. Entonces recuerdo que tendría yo 14 o 15 años cuando compuse mi primera canción. Entonces la gente siempre me dice, pero Luis, ¿no te era más fácil aprender nuevos acordes que componer canciones? Eso es mucho más complicado. Digo, pues para mí no. Para mí estaba facilísimo, ¿no? Entonces siempre ha sido muy divertido porque pues sí. Mira la cancioncita que yo canté, que yo compuse a los 14 años. Era mi primera canción, dice. A ver. Una palabra de amor, un saludo amigable, un amigo en quien confiar y una sorpresa agradable. Una palabra de amor, un saludo amigable, un amigo en quien confiar y una sorpresa agradable. Busca y ni siquiera esto vas a hallar. Busca y ni siquiera esto encontrarás. Quien escuche tus afanes, quien comprenda tus problemas, quien alivie tus dolores y te libre de las penas. Busca y ni siquiera eso encontrarás. Busca y ni siquiera eso vas a hallar. Y entonces la canción dice más adelante que yo andaba perdido en la vida sin saber a dónde ir, hasta que por fin encontré a Jesucristo que me trajo, y entonces repetía todas las estrofas del principio, me trajo y me dio una palabra de amor, un saludo amigable, un amigo en quien confiar y una sorpresa agradable, quien escuchó mis dolores, quien me libró de mis penas, todas esas cosas. Pero, ¿por qué os canto esta canción? Porque en aquella época cantar una canción religiosa en la que no salía prácticamente el tema de Jesucristo hasta el último momento, sino que hablaba de una palabra de amor, de un saludo amigable, de un amigo en quien confiar, ¿verdad? O sea, toda esa dimensión humanista ha sido la característica mía de toda la vida. Luego toda mi vida he estado cantando de esa forma, diciendo cosas de esa manera. O sea, yo no he sido un compositor obvio en ese sentido, ¿verdad? Sino que, ¿por qué? ¿Por qué soy así? Pues porque he tenido una educación que me llevó por esa línea, tal vez por ser uruguayo. Los uruguayos tenemos una sensibilidad humanística muy especial. Tal vez eso así, pero bueno, en fin. Más preguntas. Excelente. Por ejemplo, ¿cómo va evolucionando tu forma de componer y cómo el contacto con otras artes y con las ganas de aprender transforma tu forma de componer? Ok. Yo durante muchísimos años trabajé 2 tipos de líneas, ¿no? Que era una música de compromiso social, una música humanística, y otra música oracional, digamos, lo que llamamos vertical y horizontal, cantando las canciones que animaban a nuestros hermanos a comprometernos, a vivir una vida de mayor compromiso con la fe y también con la realidad social, con la realidad humana donde estábamos. Y otra parte, dándole canciones a mis hermanos
para alabar a Dios, para orar con Dios. Toda esa dimensión, digamos, vertical también, ¿no? Entonces, el hecho de trabajar, me preguntabas cómo influyó otras artes. El hecho de poder yo estar realizando otras artes, como la pintura a la vez. Mira, yo tuve la suerte que en esos 3, 4 años que estuve estudiando pintura desde jovencito, estaba en un sitio donde las 3 horas que estábamos estudiando por las tardes durante toda la semana, desde el lunes hasta el viernes, escuchábamos música clásica desde el principio hasta el final. Entonces yo estuve recordando cientos y cientos de horas y horas de música clásica que me entró pum, 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 todo esto aquí. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante, es un buen consejo para los jóvenes, ¿no? Y una vez hablando con un productor de la BBC de Londres sobre composición y sobre muchas cosas, me dio muy buenos consejos este señor. Pero un consejo que me dice, escucha la música que tú no hagas. Digo, ¿cómo? Sí, sí. Escucha la música que tú no hagas, porque si tú escuchas la misma música que tú haces, te vas a entrar en una rueda endogámica y vas a repetir lo mismo, te vas a copiar a ti mismo, vas a copiar a las demás personas y no vas a crear nada nuevo. Mientras que si tú escuchas otras cosas distintas a las que tú haces, porque yo escuchaba música clásica durante muchos años, pero no me he dedicado a hacer música clásica. Pero las melodías, la riqueza de las melodías, la riqueza de la armonía, todo esto lo he podido aplicar a la música popular o a la música, digamos, pop o folk que he realizado después, ¿no? Entonces, me hizo muy bien en aquel tiempo escuchar toda aquella música. Entonces, bueno, repíteme cuál era la pregunta otra vez. ¿Cómo va evolucionando tu forma de componer de tus inicios a los 14 años a actualmente? Fíjate, por una parte, se dice también en nuestro mundo musical que todo el mundo canta una sola canción en su vida. Compone una sola canción y aunque hagas 500 canciones, yo tengo más de 500, 600 canciones grabadas, digamos, con mis propias canciones y más de 2000 canciones compuestas por mí. Pero bueno, esas 600 que las he grabado en 55 discos, pues son canciones que muchas de ellas hablan de una misma temática, la cercanía del Señor. Tan cerca de mí que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí. Mírale a tu lado caminando, otros no lo ven porque van ciegos, pero tú sí, pero Él está tan cerca que hasta lo puedes tocar. Es decir, esa realidad del Señor está cerca, aunque pensemos que estamos lejos. Toda esa dimensión la he repetido muchísimo en muchas de mis temáticas. Entonces, la evolución, a lo que tú me preguntas, es seguir trabajando sobre eso mismo. Las melodías son distintas, ¿verdad? Aunque todo el mundo tiene un tipo de sonido. Tú escuchas, no sé, la canción de un autor cualquiera y tú dices, hoy esta canción me suena que fuera de tal persona. ¿Por qué? Porque el estilo estilístico es propio de ese autor, ¿verdad? Pero se supone que todas las melodías tienen que ser diferentes de alguna forma, ¿verdad? Los ritmos también un poco distintos y tal. Pero yo creo que la evolución grande que he tenido es que hace como unos 15 años más o menos, empecé a trabajar mucho haciendo con místicos, unos 15, 20 años atrás. Místicos, componiendo música sobre esto. Entonces, recuerdo que hice el primer disco sobre Teresita de Lisieux y a partir de ahí empecé a componer a otros músicos, ¿no? Y más de algún músico regiomontano creo que le influyó también. El hecho de que yo empecé a componer música sobre textos de santos. Y luego le sirvió para seguir haciendo ese mismo acto. Pero yo estaba investigando, ¿verdad? Usar ¿Por qué quería esto? Porque, y hablando sobre la evolución. ¿Por qué? Porque me parecía muy vulgar mucha de la música que cantábamos, que siempre decían las mismas cosas. Yo, después de muchísimos años, acuñé un término que no se debe decir, usted no lo vaya a sacar de aquí, que se llama babosadas espirituales. No, terrible. ¿Qué quiere decir eso? Pues que eran cositas que está bien, es interesante en ese momento, pero no tienen profundidad. Entonces, otro elemento que yo desde siempre estuve haciendo es la Biblia, cantar sobre la palabra de Dios. Tal vez por mis raíces en el mundo pentecostal, ¿verdad? Que de primera me puse una Biblia en la mano
que en el mundo católico a nadie, a un muchachito de 15 años le ponían una Biblia en la mano, ¿verdad? Entonces yo desde pequeñito ya he estado con una Biblia en la mano y leyendo los textos bíblicos, y eso me influyó muchísimo a la hora de componer canciones basados en textos bíblicos. Entonces, padres de la iglesia, ¿verdad? Muchos padres de la iglesia con los que he trabajado, Francisco de Asís, pues, o en los últimos años, pues, Monseñor Romero, y tantos otros de aquí que he estado componiendo, pero también la palabra de Dios. Eso también me ha ayudado muchísimo. Excelente. Yo en este momento siento como cuando te vas en un avión y te encuentras a un artista de esos que tú admiras desde siempre y te impactas tanto que quisieras decirle mucho y dices, tengo la oportunidad de una pregunta, tengo que pensar muy bien esa pregunta, ¿no? En este momento me siento así, mi hermano, con usted. Bueno, mire, yo quisiera volver un poquito a la parte del primer disco. Fue el primer disco de un cantante carismático, o el primer disco carismático en la historia del catolicismo. En español, ¿eh? En español. Sí, sí. Había algunas cositas en inglés, había unas cositas pequeñas en inglés, no muchas, pero yo creo que habrían 2 o 3 discos que se habían hecho en inglés antes, pero el mío fue el primero en español. Al español. Mira, aquí tenemos la portada. Déjame si es original o no es. Sí, sí. Sí, es esta. Y más adelante tenemos la contraportada. Fernandito, no sé si está por aquí. En la contraportada tenemos algunas letras. A mí me suena que en este disco hay momentos que hasta el momento no se pierdan ustedes ese peinado. Miren, igual yo. En ese disco encontramos sus cantos que le han dado el primer plano. de Santo y el de Yo no soy nada, si no me equivoco. Esos 2 cantos son de su autoría, mi hermano. ¿Cuál de ellos dijiste? El de Ven Espíritu Santo y el de Tuyo soy. Y Tuyo soy. Bueno, mira, Ven Espíritu Santo está basado en la secuencia, ¿verdad? La secuencia que hemos rezado en Pentecostés toda la vida, en la iglesia se ha hecho, y se ha cantado en gregoriano. Entonces, una de las primeras personas con las que yo estuve acompañando pastoralmente era un religioso, un hermano de la Sagrada Familia, que luego se hizo sacerdote, por cierto, ¿no? Pero era como tantísimos religiosos que a veces, pues mira, han crecido en un contexto así, pero no tenían una experiencia más cálida de la fe. A través de nuestro grupito de oración, y eso les habrá pasado a ustedes muchísimas veces, un religioso que viene de toda una instrucción teológica seria y todo lo demás, de pronto redescubre la espiritualidad de una forma increíble, ¿verdad? Sí. Este hermanito me trajo un papelito una vez y me dijo, Luis, mira, este es un texto que es para pedirme, se ha cantado cada vez que se iba a ordenar un papa en la iglesia, pues se cantaba esto, digamos, para pedir al Espíritu Santo sobre él. ¿Tú por qué no le pones música un poquito más moderna? Porque la musiquita que tienes es un poquito antigua. Digo, ¿de qué tipo es? Dice, de tipo gregoriano. Digo, pues sí, es antigua, la verdad es que es bastante antigua. Entonces, a mí no se me ocurrió otra cosa que hacer un rock con esa canción, o sea, que ya me fui totalmente al otro extremo del mundo. Pero bueno, y yo nunca imaginé que esa canción iba a terminar grabada como se terminó grabada, digamos, en un disco, y que va a tener una orquesta de orquestación magnífica, una entrada de batería que ha sido épica, porque rompió montones de paradigmas. Y eso jamás se había hecho una cosa así. Cuando el disco salió, todo el mundo estaba con los dedos así cruzados porque decían, a ver qué es lo que va a pasar, a ver qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Que a la gente le encantó. La gente estaba con una necesidad muy tremenda de hacer algo así. Entonces, la música es mía y la letra es digamos, de la iglesia como tal. Yo no soy nada. Es un texto que yo escuché en inglés hace muchísimo tiempo y lo adapté al español y hice mi propia versión. O sea que si tú vas a buscar por todo lo que fuera, te van a decir esto. O sea que yo siempre he aparecido como adaptador. Pero el texto, digamos, está renovado por mis propias palabras como tal. Pero basado en una melodía y en un texto
que no hacía referencia al texto que yo usé, ¿no? ¿Así? Excelente, excelente. De hecho, tenemos otras imágenes que quisiéramos mostrarle. ¿Qué recuerdos le trae estas imágenes de este siguiente disco, mi hermano Luis? Hermano Fernando, por favor. Aquí hay unas imágenes que... A ver, no sé si acá las tenemos cerca. Hay unas imágenes que a nosotros aquí en México nos dicen... Dame un minutito. Sí, aquí en México nos dicen mucho y de hecho me tocó compartir un taller con algunos músicos y todos me hablaban de esta producción, les quedaron muy marcados, parece que colaboraron con usted y bueno, lo siguen compartiendo hoy día, parece ser más o menos como 20 años después. Siguen hablando muy bien de esta producción, de este material, que la verdad a mí me parece fabuloso. Es algo que yo aquí lo tengo físicamente, mire. No sé, ahorita vamos a ver las imágenes. Este disco, yo lo tengo acá en físico. Fue grabado en la Arena México, si no me equivoco, en el año 2000, en el encuentro de la renovación carismática de la Arquidiócesis de México. No sé si, Fernandito, tengamos las imágenes por acá. Ahorita te las pongo, Iván. ¿Y qué significó para usted esta producción? ¿Cómo fue que lo organizó? ¿En cuánto tiempo prepararon la producción de este magnífico disco? Es para mí, uno de sus mejores trabajos. Fer, a ver si puedes activar el micrófono. Quienes lo grabaron, el técnico de grabación, es el hermano de Pedro de la banda Emanuel, ¿verdad? De Cielo Abierto, ¿verdad? Entonces, yo conocí a los chicos de Cielo Abierto cuando eran chicos. Entonces, yo recuerdo que siempre iba ahí y me pedían que yo fuera a cantarles canciones y tal. Al principio, cuando estaban empezando, cuando ni se les ocurriría pensar lo que iba a pasar luego, años más tarde, con todo su ministerio como tal, ¿no? Y entonces, el hermano, que fue quien falleció, ¿verdad? Sí. Pues él fue el técnico de grabación. Y fue una experiencia muy bonita de convivencia también con él. Luego en el estudio de él lo mezclamos y todo lo demás, ¿no? Fue muy bonito hacerlo porque me dijeron, ¿cómo quieres hacer el disco? Y ellos pensaban que yo iba a hacer el disco, o sea, cómo iba a ser el trabajo. Yo pensaba que iba a hacer con guitarra y voz, nada más. Y yo dije, yo quiero que cante gente de la renovación. ¿Y esto cómo? Y yo que siempre estoy con esa misma... y con el mismo leitmotiv en la cabeza, digo, busquen ustedes 2 o 3 chicos, chicas que sean los más talentosos, los con más de los distintos grupos de renovación de todo el DF y hacemos un coro. ¿Cuál era mi objetivo? Que aquellos chicos tuvieran una experiencia bonita y vieran lo que era grabar un disco, vieran lo que era preparar una cosa, tuvimos varios ensayos. O sea, yo estaba de alguna forma haciendo otra vez talleres de apoyo para la gente joven, pero a la vez haciendo el trabajo que me habían pedido, que era el disco. Siempre en toda mi vida estaba haciendo esas mismas cosas, ¿no? Aprovechando esta realidad para poder hacer otra, que era, no me habían pedido que hiciera esta otra, pero yo sí sabía que había que hacerla, ¿no? Entonces, mire, vemos en la contraportada los cantos que se grabaron. Para mí es una de sus mejores producciones porque encierra prácticamente a Luis Alfredo Díaz. Creo que este disco tiene su esencia. Miren, está tan cerca de mí. Para los que no conocen, nuestro hermano es el autor, si no me equivoco, de este canto de Tan cerca de mí. Bueno, yo creo que no hay parroquia donde no se haya cantado en el mundo. Yo no soy nada, todos lo hemos cantado en algún momento de adoración al Santísimo. Historia del Hijo Pródigo, Enséñame a decir te quiero. Hubo unos años en la renovación carismática aquí en México que en los encuentros se cantaba con toda la fuerza. Te amo, se pegaba junto con este. Y cuando escuché la voz del Señor, bueno, fue una etapa que a mí me ayudó mucho en mis primeros inicios del caminar. ¿Qué te puedo dar? No, hombre, todo conocemos. ¿Qué te puedo dar que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo decir que no me hayas dicho tú? Bueno, es una maravilla este disco, mi Señor. Ese canto me ayuda mucho en el silencio. Ven Espíritu Santo, clásico,
tan cerca de mí, lo vuelvo a hacer, y no fijáis tus ojos que acá nosotros lo cantan, no pondrás esto, nada más que el original es así. Acá, y bueno, yo no soy nada, y vuelvo a meter Te amo, y vuelvo a meter los cantos ya anteriores. Para mí, en lo personal, este disco es la esencia de Luis Alfredo Díaz. Los que tengan de conseguirlo, consíganlo, porque esto trae una maravilla, es una riqueza invaluable. Mi hermano Luis Alfredo, en este momento, ese disco sigue disponible. ¿Dónde puede encontrar uno esta maravilla de producción? No sé si estará puesto en las redes. Fíjate, para que veas cuánto llevo yo todo el tema comercial de este tema. No sé si está en las redes. Y si no está y alguien lo tiene, que lo suba, por favor, porque yo pienso que le puede hacer bien a mucha gente, ¿no? No, sí. Sí, de vez en cuando me encuentro con amigos que me dicen, yo te voy a masterizar tal cassette. Ya no te hablamos de un CD, porque esto es un CD. Te voy a masterizar un cassette. Digo, perfecto, masterízalo. Y lo sube a la red y lo comparta, ¿no? Entonces, de mis 50 y tantos discos o grabaciones que tengo, pues muchas de ellas están ya en las redes. Algunas en Spotify, algunas en Amazon, pero otras están simplemente puestas ahí arriba, porque la gente ha tenido pues la diferencia de hacerlo, ¿no? Excelente. Bueno, yo tengo muchas preguntas, pero le voy a dar chance a mi hermano Willy. A ver, Luis, ahorita que ya tocaron el tema del canto tan cerca de mí. Yo sé que hay un testimonio muy fuerte. Me gustaría que nos platicaras cómo fue cuando se desarrolló la composición, en el tema de la letra, en el tema de la música. Y también este canto yo sé que se ha cantado por todo el mundo, pero hubo una ocasión muy, muy particular y que tú en algún momento compartiste, y me gustaría que se compartieras a toda la gente aquí de León, cuando se lo cantaste al Papa. Cuando lo cantaste con el Papa, nos gustaría escuchar esa parte. Eso fue en Argentina. Primero te digo cómo nació la canción. Nació en mi taller de pintura, en la ciudad donde yo estaba viviendo, como les conté al principio, ¿verdad? Donde yo fui. Y tenía una comunidad de acogida de muchachos de la calle, chicos y chicas de la calle. Muchos de ellos vivían con nosotros porque les dábamos un sitio para estar. Por cierto, yo estuve en el principio de esto, pero ese trabajo ha seguido evolucionando y hay varias comunidades de distintos grupos que surgieron todos desde ese principio que hicimos nosotros, que siguen hoy en día haciendo ese trabajo. Siguen teniendo las comunidades de rehabilitación y de acogida de gente de la calle. Eso es muy bonito, ¿no? Que después de tantísimos años, pues eso que uno encendió, una mecha que encendió, pues sigue funcionando y sigue dando todavía esperanza para mucha gente de la calle todavía. Pues tan cerca nació en mi taller de pintura. Como digo, yo les decía al principio, yo vivía de la pintura que hacía cuando tenía 19, 20 años, 21 años, vivía de la pintura, de mis exposiciones de pintura, y componía canciones para que las cantara a la gente que venía a la casa mía y a mi taller, y que a la vez se convirtió en una comunidad de acogida que compartíamos con otras personas, ¿no? Entonces estaban una vez sentados en el suelo, no había sitios ni sillas para todos, estábamos todos sentados en el suelo alrededor de mis cuadros y me pareció como oír una cosita que me decía, cerca de mí, me puse a tocar y cantar, y así nació. Como una especie de soplo, ¿verdad? Hay canciones a veces que vienen como una especie de regalo del Señor. Yo no digo que todas, ¿no? Pero hay algunas que sí, que tú dices, esto es como una cosa así. O el no adoréis a nadie, ¿verdad? Yo iba llegando tarde a una reunión de los distintos grupos de oración que habíamos creado en aquella época, digamos, y estaba llegando tarde, iba corriendo a la ciudad, iba cruzando un parque y preocupado que la gente está esperándome a mí, porque hasta que no llegue yo no va a poder empezar la reunión. Y con esa preocupación y empezó a rondar en mi cabeza eso. No pongáis los ojos en nadie más que en él. No pongáis los ojos en nadie. No esperéis a nadie más que en él. Y así salió la canción. Yo cuando llegué lo primero que hice fue cantar la canción, ¿no? Para que no se me olvidara. Qué bendición. Perfecto. Y la experiencia que viste cuando la cantaste en ¿qué fue? ¿Misa con el Papa? ¿Encuentro? Porque tuviste la oportunidad. Eso fue en unos encuentros que tenían, que estaban haciendo en Buenos Aires. Entonces había 1 millón de personas.
Yo estuve cantando en varios de los lugares y en uno del momento que tuve que cantar esta canción, a mí se me ocurrió cantar Tan cerca de mí. Entonces yo empecé cantando la primera línea, ¿verdad? Tan cerca de mí. Inmediatamente una masa de voces, como una especie de ola, hizo tan cerca de mí. Toda la masa de gente cantando. Fue, hasta no puedo tocar. Pero yo que noqueado, ¿no? Porque una cosa es escuchar una, dos, tres personas, pero miles y miles y miles y miles de personas cantando. Se decía que había 1 millón de personas, ¿no? Cantando a la vez todos, y esa misma canción, pues fue maravilloso. Impresionante, sí, sí. Es una de las canciones de comunión. Fíjate que yo acabo de hacer ahora un disco para una compañía norteamericana que trabaja haciendo música litúrgica. Me pidió que compusiera un disco. Yo he producido como productor 4, 5 o 6 discos de otros cantantes, ¿verdad? Como productor. Pero nunca había yo hecho canciones litúrgicas. Porque siempre he dicho, mira, la liturgia es un tema muy serio, y yo no quiero meterme en temas que luego se van a molestar, si lo has hecho bien, si lo has hecho mal, si te faltó no sé qué y tal. Entonces yo siempre ese tema no lo tocaba. Yo tengo tanto para hacer con música no litúrgica, música de oración, música de alabanza, música de evangelización, de lo que fuera. ¿Para qué me voy a meter yo a hacer líos con la música litúrgica? Eso voy a dejárselo a los profesionales que sepan del tema, ¿no? Pero acabo de componer un disco hace muy poquito porque esta gente me pidió que hiciera un disco, sobre todo pensando en la población que hay allí emigrante, ¿verdad? En Estados Unidos, muchos de ellos mexicanos, por cierto, y compuse ese disco. Pero bueno. Maravilloso. Yo recuerdo mucho un sacerdote amigo, el Padre Jesús Hernández Nieves, que en todo nuestro inicio, él caminamos junto con él en la comunidad por 20 años, y él, cada que celebraba la Eucaristía, decía: meten cantos que la gente se sepa, cantos que nos lleven al encuentro con Jesús. No, ustedes no están aquí para que los vean, están aquí para que ustedes hagan que vean a Jesús. Y metíamos cantos que a veces nosotros practicábamos, y nos volteaba a ver mientras él impartía la comunión, y nos decía: no. Y él empezaba a cantar fuerte, tan cerca de... Y toda la parroquia cantaba tan cerca de mí. Y yo creo que cuando él se fue de la parroquia, como si él hubiera sido el autor de ese canto, porque él nos enseñó mucho este canto en las horas santas, en todo lo que hubiera tan cerca de mí. Luego ya más con el tiempo me decía: Miguelito, Miguelito, ya sabes, vamos a meter tan cerca de mí. Y lo metía y lo cantábamos. Hasta el momento, el Padre Jesús en la diócesis de Izcali, Estado de México, sigue cantando tan cerca de mí, porque él dice: es que ese canto lo inspiró el mismo Espíritu, dice. Ese canto nos lleva con Jesús en Eucaristía. ¿Era español, el padre? No, de Guadalajara. De Guadalajara, claro. Sí, que ahí pegó muchísimo también toda mi música. Desde esos lugares importantes como Guadalajara, que también la renovación estaba muy importante ahí, pero también. ¿Qué te iba a decir? Sí. En aquella época, además, cuando salieron todas aquellas canciones, por hecho de ser el primero, el disco del Buen Espíritu Santo, y a partir de ahí luego las otras cosas que yo fui haciendo, pues tampoco había tanta oferta, ¿verdad? No había oferta ni en el mundo evangélico. Yo siempre he dicho, y cuando enseño estas cosas, digo que la música moderna cristiana nació en el contexto católico, antes que en el mundo evangélico, porque es fruto del Vaticano II. El Vaticano II, que fue, como ustedes saben, ese encuentro de toda la Iglesia, con todos los cardenales en el Vaticano y tal, estuvieron ahí con Juan XXIII primero y luego Pablo VI, estaban analizando cómo acercarse al mundo, cómo abrir las ventanas de la Iglesia para que hubiera una especie de modernización. Una cosa muy similar a lo que está intentando hacer el Papa Francisco actualmente, ¿verdad? Pero esto pasó ya hace 50 años atrás. Y entonces una de las cosas que hizo fue la modernización de la música, ¿verdad?
la modernización de la música. Y entonces digo, el mundo evangélico ha estado viendo lo que nosotros estábamos realizando desde la realidad católica y luego lo hicieron más profesionalmente. Porque si una cosa hicieron ellos fue que metieron dinero. Metieron dinero. Porque además, no solamente porque esto es bien y nos trae mucha gente y vamos a pensar que había unos intereses de proselitismo de llegar a la gente, y también positiva, no sería todo simplemente esto. Y otra cosa dice, esto da dinero, esto dará dinero. Y yo creo que más de uno le habrá dado la razón. Hermano Willy, tiene otra pregunta. Yo tengo muchas, pero quiero dejarlos a ustedes. Pues acá Fernando, que no le hemos dejado hablar, ¿verdad, Fer? No, tú tenías, Willy, unas preguntas bien padres que estábamos por ahí planeando. Aviéntate Yo tengo ahí dos preguntas, Luis. Sí. Para acá, para los músicos de acá de México, de León. ¿Qué diferencia hay o qué diferencia tiene? Porque veo que tú de repente utilizas mucho el concepto canción. Y nosotros conocemos a veces el tema, nos corrige mucho el tema de canto. Primera pregunta, ¿qué diferencia en el tema de un canto o canción? ¿Cómo se le puede denominar? Y también, ¿qué es lo que opinas sobre los cantos de nuestros hermanos protestantes? O sea, el tema de que se podrá cantar, ¿cuál es tu punto de vista tú como músico? Y vaya que todo lo que has recorrido, porque digo, has tenido la dicha y la oportunidad de estar con muchos cantantes o artistas de otras religiones y pues bueno, nos gustaría que nos platiques ahí esos puntos. Claro. Mira, en primer lugar, yo creo que cuando la diferencia entre canto y canción, alguna gente ha querido decir canto como si el canto era más espiritual que la canción. Es una auténtica vulgaridad. ¿Sabe usted cómo se dice canto y canción en inglés? ¿Cuál es la diferencia cuando en el mundo anglo tienen que hablar de esto? Son, ¿y cómo le dicen al otro? Canciones, canto. Sí, pero la segunda palabra, para diferenciar esa batalla lingüística que ha habido en nuestro contexto entre no es una canción, es un canto. Bueno, ¿y en inglés cómo lo dice? Igual, song. Que ellos desgraciadamente no tienen esa otra palabra, o sea que los pobres hermanos son más pecadores que nosotros. Nosotros por lo menos podemos hacer nuestro canto y la canción. Okay. Eso es una tontería. Yo no sé a quién se le habrá ocurrido decir eso. La verdad es que yo siempre lo digo de esa manera. Disculpen que sea tan así, ¿verdad? No, está bien. No. Sí. Yo pienso que lo que quieren decir es que la canción puede que tenga una aplicación más abierta, más tipo, por ejemplo, para cantar fuera de la liturgia. Pero la gran diferencia que nosotros tenemos no es entre canto y canción, sino música litúrgica y música no litúrgica. Uh-huh. Que en ese sentido, la mayoría de la gente que discute sobre el tema de canto y canción están haciendo música no litúrgica. Oye, y vienen con este cuento cuando la realidad de ellos es que fuera es para la alabanza, la adoración, o para otros momentos, digamos, fuera, ¿no? Pero sobre todo es para afuera, no es para la liturgia. Entonces, la música litúrgica sí que tiene que ser tratada, como ya les adelanté antes, de una forma seria. Yo siempre he pensado de que mucha cosa moderna que se hizo y muchas músicas para misas que se hicieron no han prosperado, ni se han mantenido ni durante un año, ni dos, ni tres. Las canciones han pasado y nadie se acuerda de ellas. Porque la música de la misa tiene que ser especial. Eso siempre he creído esto, ¿verdad? Tiene que tener una unción y una seriedad, ¿verdad? Y una profundidad. Y cuando estoy diciendo esto, entonces ¿tú qué quieres hacer música clásica para la misa? Entonces ¿quieres música gregoriana para la misa? No estoy diciendo eso. Digo que tiene que ser una música con profundidad. Yo creo que para un momento como el momento de adoración, un momento de la consagración, si tú vas a poner ahí un reggae, por ejemplo, será muy difícil que logres crear una atmósfera como de respeto y de seriedad. Porque esa música y esos ritmos no están pensados para eso.
¿Y eso qué quiere decir? ¿Que entonces el reggae no sirve? No, pero el reggae sirve para otro momento y para otra situación. Entonces, a cada lugar hay que ponerle lo que realmente sirva. Entonces, decimos que música liturgia, el texto, sobre todo las palabras que tienen texto, digamos, litúrgico como tal, porque un canto de entrada puedes poner la letra que tú quieres, un canto de salida puedes poner la letra que tú quieres, con tal de que sea apropiado para convocar a la comunidad o para enviarla, ¿verdad? Pero un gloria, un santo, ¿verdad? Pues tiene que ser el texto litúrgico, el texto propio de la liturgia. Pero la música tiene que servir de la espiritualidad de ese momento. Y si no sirve, no sirve. Entonces, para la liturgia es un mundo. El otro mundo es la alabanza y la adoración, es nuestros grupos carismáticos o nuestros grupos de oración. Y otra cosa es todo el mundo de la música de evangelización. Nosotros hemos trabajado muy poquito la música de evangelización. Cuando hablo de nosotros, digo en el contexto católico, desgraciadamente. Porque tampoco hemos hecho mucha evangelización callejera. Tampoco hemos hecho mucha evangelización en contextos, en cárceles, en lugares, en la calle, ¿verdad? No hemos hecho ese tipo de cosas. Por lo tanto, mucha de la música que hemos realizado se ha concentrado en la liturgia o luego el sucedáneo, que es la alabanza y la adoración dentro del grupo de oración. Pero para la calle, para ir en el carro, donde como mucha gente va horas y horas a veces en las autovías, en las autopistas para ir al trabajo y tal, ¿qué está escuchando? Muchas veces escuchan música que es de alabanza y adoración, pero pueden ser músicas inspiracionales que la inspiran para luego poder ser un mejor cristiano, un mejor creyente en su trabajo, en su realidad de todos los días. Entonces, para ahí, ¿qué es lo importante? ¿Un canto o una canción? No, por favor, no entro en esa batalla porque me parece que no es serio. Lo que sí digo es la música de liturgia es una cosa, la música de alabanza es otra, y todas las demás cosas importantísimas, como la música para la catequesis, la música para nuestros niños, la música para el entretenimiento, la música, todo esto tiene otras aportaciones. ¿Quieren llamarle canciones a esas otras? Bueno, que le llamen canciones. Sobre el tema de evangélicos y católicos. Como dije, la música moderna nació en un contexto católico. Y años después, el mundo evangélico vio aquello y lo empezó a poner en práctica en sus realidades. Y la gran diferencia es que sus pastores vieron el potencial de aquello y apostaron. Y pusieron mucho dinero, por eso han tenido producciones excelentes, por eso han hecho las cosas con una profesionalidad increíble, y por eso tú vas a cualquiera de sus templos y el sonido es impecable y la luz es impecable. Nosotros en nuestros templos, en nuestras iglesias, sobre todo si son iglesias históricas bonitas, hermosísimas, de ver, ¿verdad? Pero claro, los ecos y las reverbs allá arriba hace imposible poder hacer música que no fuera música de órgano o música clásica, a lo mejor una orquesta tocando para que toda aquella reverb le dé una grandiosidad. Pero donde tú pones una batería, hace pum, y dice pum, 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 pum. Por lo tanto, nuestros sitios, a veces en las iglesias nuestras, de nuestros templos, no están preparados para poner o escuchar música moderna o ejecutar música contemporánea, quiero decirlo. Pero nuestras radios y la televisión, nuestros colegios. Yo nunca he entendido, por ejemplo, cómo no hay en un país como México, ¿cuántos colegios católicos ustedes creen que habrá en México? Digan un número así exagerado. Miles. ¿Cuántos? 1000, vamos a ponerlo así. 1000, no puede ser, muchísimo más de 1000. Colegios. Sí. Muchísimos más. Eso a lo mejor en una diócesis solamente. No. Yo nunca he entendido cómo no hay 25, 30, 40, 50 bandas formadas por músicos católicos que se dedican solo a recorrer los colegios porque hacen música de evangelización, de catequesis, de inspiración. ¿Cómo no existen? Porque solo se tendrían que dedicar a eso nada más, porque no pararían de estar dando conciertos y en algunos colegios dirían, el próximo sábado tenemos la banda que nos está viniendo de no sé dónde, que hacen para todos aquellos que quieran venir, tenemos un concierto de nuestra banda y tal. Imagínate, ya tendrías el público ahí sentadito y preparado. Y nuestros músicos podrían dedicarse a eso perfectamente.
Hoy en día, para que una persona se pueda dedicar y vivir de esto, pues tiene que ser un milagro de Dios. Pero no lo he entendido. Solamente trabajando con nuestros colegios tendríamos para dedicarnos nada más. No estamos hablando de dedicarse a tocar música en las misas, que es otra cosa. En Estados Unidos, sobre todo, cada parroquia suele tener un músico pagado por lo menos, o un director de coro pagado. A lo mejor los cantantes del coro no son, pero el director de coro sí, el director de liturgia, digamos, en cada parroquia, ¿no? Pero ya sabemos que por eso lo tienen, porque tienen dinero, ¿no? Y en nuestra realidad de México o Latinoamérica en general, algunas parroquias que tienen un poquito más de dinero le pagan también un dinerito para alguien. ¿Para qué? Para que sobreviva y para que pueda prepararse y para que pueda vivir, ¿no? Entonces, que es otro temazo para hablar, es el tema de cobrar o no cobrar a la hora del trabajo. O si tiene que ser totalmente gratuito, etcétera, etcétera. Es todo un temazo muy fuerte. Me estaban preguntando sobre la música evangélica y la música católica, ¿verdad? Sí es. Como digo, empezó en nuestro contexto católico, luego el mundo evangélico lo hizo después, pero le dio mucha potencialidad y la hizo mejor, técnicamente por lo menos. A la hora de contenidos no siempre ha sido mucho mejor, porque digamos, nosotros tenemos toda una impronta teológica que a veces la realidad evangélica no la ha tenido. Entonces, y en ese sentido, de alguna forma, se ha pegado mucho de lo que tenemos también. Yo nunca he tenido problemas con ese tema. Si una canción es buena, es buena. La última cosa que se puede preguntar es que si el compositor se llamaba Johann Sebastian Bach. Se llamaba Johann Sebastian Bach y desgraciadamente era luterano. Y dice, ay, madre mía, no puedo usar la misa de Bach, no la puedo usar porque es luterano. A nadie se le pasaría una cosa por la cabeza. ¿Qué cosa más ignorante? Porque uno de los compositores más serios y más buenos de la música religiosa, no podemos usarlo porque resulta que es luterano. Entonces, no. Yo siempre he creído que la canción es buena o mala. Es decir, sirve o no sirve para lo que estás usando. La última cosa que tienes que preguntarte es si el autor es católico. A mí, yo lo que me temo es que a veces lo que hay es un interés crematístico, un interés, digamos, económico. Es decir, bueno, si quitamos a todos estos evangélicos, solamente nos van a comprar a nosotros nuestro material, entonces de alguna manera acotamos nuestro mercado y nos aseguramos de que tenemos nuestro mercadito solo para nosotros. Lo digo así porque lo creo. A mí no se me ocurre otra cosa. Si una canción es buena en sí, si un libro es bueno, si el pintor que va a hacer esta pintura en un mural de una iglesia es un excelente pintor, se llama Miguel Ángel, ¿verdad? La última cosa que tú vas a preguntar al señor Miguel Ángel es que usted es creyente. No, es que era el mejor pintor que había y por eso lo llamaron a Miguel Ángel, ¿verdad? O sea, no se les ocurre pensar que este hombre tiene que ser, ¿de qué congregación es usted, por favor? La congregación de que es un excelente profesional. Entonces, en ese sentido, yo nunca pongo problemas con esa cosa. Otra cosa es si quieres usar esa música para la liturgia. Es otra cosa distinta. Entonces, ahí sí que podemos usar solo música católica para la liturgia. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que para la liturgia tienen que ser cantos apropiados para cada momento litúrgico. Así es. Entonces, si una cancioncita de Marcos Witt, que es muy bonita, pero no tiene nada que ver con el texto litúrgico, pues por muy bonita que sea, no es apropiada para nuestra liturgia católica. ¿Verdad? Pero no porque lo compuso Marcos Witt, no, sino porque no es litúrgicamente adecuada. Y si la canción la compuso un católico, pero habla de cualquier otra cosa y no está hablando de lo que tiene que hablar y no está usando los textos que hay que usar, tampoco sirve por más católico que sea el compositor. Es mi opinión. En este contexto, más o menos, recuerdo que a nuestro hermano Martín Valverde en alguna entrevista le querían hacer también la misma cuestión, ¿no? Como para que dijera Martín, sí, lo puro católico está bien. Y a lo que Martín dijo, si yo voy a una cárcel y en ese momento el Espíritu me dice que el canto de Renuévame es el que va a ayudar, yo lo meto. Dice, porque va a ayudar en ese momento para el encuentro con el Señor. Y yo me acuerdo que también nuestro hermano Martín tiene esta madurez que ustedes, la pregunta a la que quiero llegar es esta. ¿Esa visión, esa madurez se adquiere con el camino o hay gente que irremediablemente no va a pensar así, mi hermano Luis Alfredo? Pues hay gente que no pensará esto como cuantas otras cosas la gente hay hoy en día, y además en esta época en que vivimos, que cada cual se inventa batallas innecesarias y peleas innecesarias. Tenemos tanta cantidad de problemas como para andar inventándonos nuevas historias, ¿verdad?
Pero bueno, hay gente que le encanta eso, y sobre todo para separarse de los demás, ¿no? Es una forma de decir, somos nosotros especiales porque somos especiales. Somos tan iguales que los demás. Pero la mayoría de nuestros jerarcas, hace 2 años, creo, hubo el encuentro de 50 años de la Renovación Carismática en Roma, ¿verdad? Así es, en el 17. ¿Alguno de ustedes participó? ¿Tú? Yo. Bueno, tú te habrás dado cuenta que la mayoría de la música que se escuchaba, mucha era evangélica. Así es. Que muchos de los músicos que estaban usando eran evangélicos. Así es. ¿Por qué? Porque la renovación carismática en Italia, sobre todo, es muy madura. ¿Verdad? Tiene mucha madurez y no andan peleándose porque este hermanito quiere ser evangélico o no. No. Lo que más importaba era que había una sintonía espiritual, en el sentido de que había una sintonía del Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos unía y que nos hacía trabajar juntos. Eso era lo más importante, respetando nuestras diferencias y reconociendo nuestras diferencias. Aquí no se trata de decir no tenemos ninguna diferencia. Sí que las tenemos, ¿verdad? Pero, amigo, seamos serios. Ponga usted la mitad de su parroquia neocatecumenal, la otra mitad del Opus Dei y 2 carismáticos llevando la celebración en ese momento. A ver qué le dirán. ¿Qué le dirán? Porque resulta que la mitad de la gente de la parroquia le dirá, oye, que nosotros no queremos ni palmoteo ni nada de palmas, por favor. Y la otra mitad, que sean los neocatecumenales, se van a poder hacer su bailecito de lo que fuera, y la otra mitad dice, por favor, esto es una misa, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Si nosotros tenemos nuestras diferencias muchas veces irreconciliables dentro de nuestra misma realidad católica, ¿verdad? ¿Cómo no vamos a tener un corazón abierto a la hora de aceptar a hermanos de distintas realidades? Por favor. Y en ese sentido, Papa Francisco tiene las ideas muy claras. Del espíritu de Francisco ya sabemos cuál es. En ese sentido, es muy ecuménico, y no solamente con los católicos, sino con otras realidades de otras iglesias, de otras realidades de otras iglesias que no son ni siquiera cristianas, pero que están buscando el bien de la humanidad y buscando una reconciliación, etcétera, y todo esto. Pero la mayoría de nuestros obispos tienen esta línea. Yo no sé en vuestro contexto cómo será. Yo escucho muchas veces en algunas diócesis que nuestro obispo ha dicho, y digo, ¿estás seguro que lo dijo el obispo? Sí, es que nuestro obispo nos lo dijo el obispo. Y a veces se utilizan, sobre todo a la hora de decir, no se pueden usar determinadas cosas, porque el obispo lo ha dicho. Se le ha puesto en el labio del obispo cosas que a lo mejor no es verdad. Y puede que sí. Si fuera así, entonces con mucho cuidado tú dices, nuestro obispo no quiere que se utilicen canciones que no sean compuestas por católicos, porque no me gusta que digan canciones católicas. Las pobres canciones, ¿qué van a ser católicas o protestantes o budistas? Las canciones son canciones. Otra cosa serán los compositores de las canciones. Pero las canciones no son canciones católicas, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, yo pienso que si el obispo dice tal cosa, se hace lo que dice el obispo, en obediencia lo haces, ¿verdad? Pero si alguna oportunidad tú tienes alguna vez de hablar en persona con el obispo, pregúntaselo. Y tiene la libertad de espíritu y el momento adecuado como para preguntárselo, no delante de todo el mundo para crear una situación de confianza, sino a nivel personal, ¿no? Yo sí que he tenido la posibilidad de hacerlo muchísimas veces, ¿no? Entonces, cuando alguna vez yo le he hecho alguna pregunta de este tipo a algún cardenal, a un obispo o lo que fuera, me pregunta, ¿me estás preguntando en serio esto? Pero esto es un problema. Pero si en nuestros institutos, en nuestros seminarios, nuestros seminaristas tienen que estudiar libros protestantes y otro tipo de teología profunda y tal. Si aplicaran ese mismo principio a los estudios teológicos, imagínate lo que sería. No puede leerse ese libro porque ese libro no está hecho por un católico. No es un libro católico. Por favor. Exacto. Es un libro de un teólogo, a lo mejor protestante, que es muy bueno para este tema específicamente, y se lee. Y luego hay la libertad de decir, y en este punto no estamos de acuerdo,
porque su teología no está de acuerdo. No sé. Sí, de acuerdo, pero todos estos otros puntos estamos de acuerdo y esclarece muy bien positivamente. Tener esa capacidad de decir, yo trabajo con mis hermanos, colaboro con mis hermanos, porque hay muchos puntos en común y cuando hay diferencias, sé decir, hasta aquí hemos llegado, tranquilo, hermanos del Opus Dei, tranquilo, no se moleste que yo no voy a hacerles hablar en lengua, tranquilo. Excelente. Don Willy, Fernandito. Pues no sé, este es un programa para nuestra comunidad de la diócesis acá en León y no sé si Luis Alfredo nos pudiera regalar algunos cantos desde España directos acá a nuestra ciudad de León. Hay un pequeño popurrí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Le hablaré sin miedo al oído. Le contaré cosas que hay en mí y que solo a Él le interesarán. Él es más que un mito para mí. Tan cerca de mí. Canten conmigo, por favor. Tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Mírale a tu lado, caminando y paseándose en la multitud. Muchos ciegos van porque no le ven, son ciegos de ceguera espiritual. No pongáis los ojos en nadie más que en Él. No pongáis los ojos en nadie más que en Él. No pongáis los ojos en nadie más. No pongáis los ojos en nadie más. No pongáis los ojos en nadie más que en Él. Porque solo Él nos puede sostener. Porque solo Él nos puede sostener. No fijéis los ojos en nadie más. No fijéis los ojos en nadie más. No fijéis los ojos en nadie más que en Él. Y quiero decir que sí, como tú, María, como tú, un día, como tú, María. Quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí. Cuando escuches la voz del Señor, que le está hablando a tu corazón, no le resistas ni quieras seguir como un rebelde, porque Él está esperando a la puerta a que le abras tu corazón para entrar y morar junto a ti toda la vida. Entra, Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. Entra, Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas.
has dicho tú? ¿Qué puedo hacer por ti? Si yo no puedo hacer nada, si yo no puedo hacer nada, si no es por ti, Señor. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tú. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven, dador de las gracias. Ven, lumbre de los corazones. Oh, Wow. Maravilla, maravilla de canciones. Muy bien. Una pregunta a lo mejor un poquito más superficial, no sé cómo tomarla, ¿no? Pero, por ejemplo, en la época de los grandes santos, hubo santos que fueron contemporáneos y se encontraron y que a lo mejor predicaron juntos o compartieron juntos por ahí en algún momento de la historia. Luis Alfredo Díaz, nuestro hermano, ¿con quién ha tenido la oportunidad de los misioneros de hoy tiempo que son conocidos? ¿Con quién ha tenido la oportunidad de compartir retiros, conciertos, noches de oración? Que Luis Alfredo dijo, wow, nunca pensé compartir con él, pero mira, estamos aquí juntos. Bueno, con muchísima gente. Yo he tenido la suerte de saludar y de ver a muchísima gente. Pero voy a daros un ejemplito nada más, uno solo, de una convivencia que yo tuve, que fue muy importante y me marcó mucho. Yo había sido invitado junto a 4 o 5 hermanos más, la mayoría de ellos éramos líderes de música carismática, ¿verdad? Uno de México, aunque no es de México, pero es de otro lugar de Centroamérica. Bueno, al que más importante que se podían invitar de México, bueno, a ese hermano de México. Luego otro hermano que era de Brasil, que era un hermano de tez negra, digamos, que era un excelente músico, más importante en la renovación ahí. Otro hermano de Estados Unidos, no le digo ningún nombre para no olvidarme de ninguno de ellos, pero bueno, un hermano de Estados Unidos que era, sin duda en aquel momento, estamos hablando de hace unos 40 años atrás, de los más importantes que había en Estados Unidos haciendo música en español y también en inglés, ¿verdad? Y una organizadora también de algún festival. Y luego me invitaron a mí como representante de Europa para cubrir un poco el área europea, y luego vino otra persona de África. Bueno, en fin, éramos unos 4 o 5 personas, ya ni me acuerdo, 6. Al Vaticano, porque habían conseguido que una reunión con gente importante de alto nivel ahí en la iglesia, para que les explicáramos la importancia de la música que estaban haciendo y que estábamos haciendo los que teníamos este tipo de cosas. Entonces tuvimos una reunión y fuimos ahí. Y bueno, antes de contarles la anécdota, les cuento otra anécdota, que es que en esa reunión, donde estuvimos con todos estos cardenales, donde les contamos las cosas que hacemos, sí, que ustedes llenan estadios con sus canciones, sí, así es, muy bien, qué interesante, muy bien. Y entonces estamos esperando que nos dieran la bendición oficial y el diploma, cantante de la iglesia. Oficial. Esa es como una especie de tara que tenemos muchos de los músicos, están esperando que los consagren y que les den permiso y que los oficialicen, ¿verdad? Porque todo el mundo que está haciendo ese tipo de cosas siempre se encuentra que está haciendo algo, pero no está muy seguro si lo que está haciendo es correcto o no. Y verdad, ya está. Y quieren tener el título, que le colocan el título. Y en muchas diócesis muchas veces han habido incluso títulos de papeles. Aquel que no haga el curso y tal no tendrá el título para poder cantar, y si no tiene el título entonces no podrá hacer tipo de cosas que yo no sé, pero bueno, en fin. El caso es que cuando terminamos nuestra exposición diciéndole que nuestra música se cantaba en radio, en televisión, y se cantaba para miles y miles de personas, la sabían de un lado y para otro, hablando de una época donde no había internet todavía, imaginaros,
Los cardenales dijeron, nos gusta muchísimo la música, pero nosotros estamos interesados por la liturgia. Nosotros queremos la excelencia litúrgica. Así que usted adelante con todo vuestro ruido, con vuestra música tan bonita, pero nosotros estamos interesados por otra cosa, ¿verdad? Nos sirvió mucho, a mí me sirvió mucho, porque me hizo entender que desde nuestra realidad eclesial, las prioridades, ¿cuáles eran? La prioridad, en aquel momento, no había comenzado todavía la nueva evangelización de Juan Pablo II, imaginaros, no había empezado todavía, sino que estábamos haciendo, era otro mundo. Y entonces la prioridad era la música excelente para el culto, como tal, cosa que es importantísima, y nadie va a negar una cosa así. Pero lo otro, digamos, bueno, ustedes si quieren hacerlo, háganlo. El caso es que yo venía con el brasileño, que había llegado hasta Madrid, y de Madrid vinimos a Roma en avión juntos, y yo, como ya había estado otras veces en Roma, pues habíamos quedado que yo le acompañaba para ir al Vaticano. Entonces, íbamos caminando por el centro del aeropuerto, los dos juntos, y de pronto vienen en el pasillo corriendo unas hermanas de la Madre Teresa de Calcuta con sus hábitos, así con esa sábana blanca con las rayitas azules que tienen. Entonces, y cuando yo veo a aquellas hermanas corriendo desesperadas por el medio, que eran como 6 o 7 monjas corriendo, yo le digo al brasileño, mira, la Madre Teresa de Calcuta corriendo allá. ¡Ay! Se puso a filmar con su cámara inmediatamente. Y pasó y dice, no era la Madre Teresa de Calcuta. Claro, ¿cómo va? Pobrecita, ¿te acuerdas que es muy viejita? Bueno, me has hecho una broma, sí. Bueno, seguimos caminando unos metros más y aparecen como 25 monjas más de la Madre Teresa, todas corriendo. Ahora sí, ahí viene la Madre. No era la Madre Teresa de Calcuta. Uy, pues, pero vaya broma. Entonces, bueno, salimos fuera del aeropuerto, vamos a tomar un taxi. Mi amigo da la vuelta por un lado para entrar por este lado, y yo abro la puerta para entrar por este lado del taxista, y de pronto un grupo de gente, de fotógrafos, de cámaras y de periodistas, y en el medio de ellos una viejita con sus manitos puestas así, caminando, prácticamente yendo hacia nosotros, hacia mí directamente, porque mi amigo ya se había metido por el otro lado. Y entonces se fue acercando así. Y cuando yo vi esas manos, que yo inmediatamente las vi, esas manos todas arrugaditas y muy morenitas y tal, yo dije, esas manos son las santas manos, voy a tocarlas. Y quise tocarlas. Y en el momento que fui a tocarlas, el guardaespaldas que iba al lado de la madre me dio un golpe así. ¡Pum! Oh. Y en ese instante la Madre Teresa de Calcuta se paró, me miró a los ojos así, juntó sus manos y me saludó así, sin quitarme los ojos de encima, ¿no? Me saludó, se quedó así y se fue. Y yo me quedé petrificado. Y ¡bum! Pasaron todos los fotógrafos y las cámaras y todo, y yo me metí en el taxi y me quedé así. Y me dice, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te pasó? No, es que lo que tengo que contarte no me lo vas a creer. ¿Lo que te pasó? No sabes a quién he visto. ¿A quién? A la Madre Teresa de Calcuta. Y me pasó como le pasó al lobo aquel que le decían que ahí viene el lobo, y nunca le creyeron hasta que por fin llegó. Correcto. Pero yo quiero enseñaros esto a la hora de decir la pregunta que me dice con cuántas personas importantes con los que yo pueda haber estado, con Juan Pablo II, con, qué sé yo, con otra gente, ¿no? Para mí, el hecho de que aquella mujer se diera cuenta del acto brusco que había aquella persona y se paró y se detuvo y de alguna manera me pidió perdón. Siempre que te encuentras con un hombre, con una mujer de Dios, tiene esa capacidad de bajar. Nunca están volando allá arriba. Siempre están abajo. Siempre están cerca de la gente. Dice que la Madre Teresa de Calcuta iba muchas veces caminando por la calle y decía, ¿qué hay ahí? Dice, ¿qué hay ahí? Y dice, basura, madre, es basura. Y dice, no, ahí abajo hay alguien. No, es basura, huele muy mal.
Y iban, ella misma se metía a quitar así y sacaban a un ancianito que estaba tirado y perdido y muriéndose allá adentro. Tenía ese don de descubrir esa realidad. ¿Por qué le digo esto ante la pregunta que me hacían a la hora de conocer gentes importantes, ¿no? Yo pienso que todos esos hombres de Dios, el padre Emiliano Tardif, gente con la que yo he trabajado, muchos de ellos, todos tenían esa humildad tremenda. Esa humildad tremenda. Esa sencillez tan tremenda, ¿no? Si alguna cosa he aprendido yo de ellos, pues es esto. Yo, por ejemplo, toda mi vida, porque cuando yo empecé, no, todo era muy normal, no había toda la industria que luego se fue creando en el mundo evangélico 40.000 veces más. Pero en nuestro mundillo todavía, ya en los últimos años, pues se ha ido creando mucha industria, digamos, ¿no? Y no digo que estoy en contra de la industria, lo que quiero decir de que no se debe perder nunca el objetivo, no se debe perder nunca la espiritualidad, la sencillez, las cosas. A mí siempre me han querido poner guardaespaldas a la hora de ir según donde voy. Y dicen, Luis, es que no es nuestra responsabilidad. Si te rompen, si te tiran, te pegan un cuchillazo, si te raptan, lo que fuera y tal, y luego ¿qué hacemos nosotros, no? Entonces, yo me he negado muchísimo a esto. Yo cuando termino el concierto, sin que le dé tiempo a los guardaespaldas organizar ninguna cosa, ¡pumba!, me tiro abajo del escenario y me voy hacia la gente y hacia con la gente alrededor a ver que me vengan a quitar ahora los guardaespaldas. Que me vengan a quitar ahora. Porque me parece importantísimo esto, estar con la gente, cerca de la gente, y que la gente pues te pueda tocar, que decía la canción, ya hasta lo puedo tocar, ¿verdad? Ah, ok, maravilloso. Yo iba a ser tu guardaespaldas cuando vengas aquí al concierto de León, pero pues creo que ya no, Miguel. ¿Sí? Ya no vas a necesitar el guardaespaldas. Así es. Muy bien. Fernandito, don Willy, no sé, algo más. Yo tengo una más, pero no quiero dejarlos a ustedes. Antes de No, dale, digo, Luis, ¿cómo andamos de tiempo? Mira, aquí estamos, es de noche, en España, en Europa es de noche, y yo tengo toda la noche para dormir. Bueno, yo voy a hacer una pregunta más, me permiten, y ya después ya ustedes van cerrando. Hermano Luis, hay otra de las preguntas a lo mejor superficiales. Hay ciudades a las que uno como músico de su localidad normalmente es común visitar. Nueva York, a lo mejor Francia, y en América Latina a lo mejor Brasil o México, qué sé yo. Por causa del evangelio, por causa de su ministerio, ¿cuántos países ha visitado? ¿Y cuál ha sido el país que usted dice, wow, yo nunca pensé venir acá a esta tierra? No, así, sí, a muchos lugares, no sé cuántos países, evidentemente. Yo casi todos los países de Latinoamérica los he visitado muchas veces. Todos los países europeos también. He estado en Asia, he estado en Japón, he estado en Filipinas, en Australia. En muchos de estos países los he podido visitar y hacer cosas también. Pero de Latinoamérica, yo amo varios países. Uruguay porque es mi país donde yo nací, Argentina porque prácticamente uruguayos y argentinos somos iguales. Ellos son un poquito más egoístas que nosotros, pero uruguayos y argentinos somos primo hermanos, o sea, no hay gran diferencia a veces, ¿no? Eso digo yo, ¿verdad? Y luego la gente de afuera dice, no confundir un uruguayo con un argentino, por favor. Los uruguayos son humildes, por lo general, tranquilitos, pañaditos y tal. Los argentinos, y más con la copa que se acaban de ganar ahora, imagínate tú. Bueno, entonces yo desgraciadamente digo que soy uruguayo, mi mujer dice que no. Se lo digo suavecito porque me puede. Dice, tú no tienes carácter uruguayo, tú tienes una carácter argentino, desgraciadamente. Disculpa que te lo digo, pero tú eres más argentino. Y es verdad. Pero, o sea que entre Uruguay y Argentina, que son países a los que yo amo mucho Perú y amo mucho México. Y admiro mucho Colombia.
Y quiero muchísimo a la gente de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, muchísimo. Pero si habláramos de países donde yo, digamos, yo podía estar ahí viviendo y trabajando y haciendo todo lo que fuera, que me diera a mí un rinconcito por allá y ahí yo me quedaría trabajando tranquilamente. Si pudiera elegir una utopía en ese caso, pues yo diríamos que uno de esos lugares pudiera ser México, donde tengo montones de amigos y donde me siento muy, 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 muy a gusto, y otro es Perú, digamos, también donde tengo muchos amigos y aprecio mucho a la gente, muy cálida también. Wow, increíble, increíble. Fernandito. Bueno, acá se conectan muchos músicos de nuestros ministerios de música, de todos los tipos de escenario que has pisado en todo el mundo, de todos los tipos de concierto que te ha tocado dar desde hace, no sé, si 40 y tantos años. ¿Cuál es el tipo de escenario y el tipo de lugar especial que más te gusta para hacer tu ministerio de cantante cristiano católico? Un escenario, un lugar. Wow. Tú me haces una pregunta de ese tipo y yo tengo que darte una respuesta inteligente, ¿verdad? Porque sea original y para quedar bien. Y tiene que ser del tipo, ningún escenario, a mí me encanta tocar en las calles, una cosa así. No sé. Es verdad, es verdad, es verdad. Mira, verdad que os conté antes de que muchas veces a mí me invitan para hacer una cosa, pero yo estoy aprovechando esa cosa para poder hacer alguna otra. Me invitan muchas veces para dar conciertos a alguna comunidad que tiene las posibilidades de pagar viajes y el alojamiento y darte una pequeña ofrendita para que tú puedas llevar a tu casa. Pero a veces tengo muchísimo tiempo libre, muchas horas libres, y yo siempre digo, mándenme a algún sitio. No, podemos, para ti, para que tú estés descansando y tranquilo. Yo he descansado ya. Pero ¿acaso hay algún asilo de ancianos donde yo pudiera tocar? Durante esta mañana, tengo toda la mañana libre, el concierto es por la noche. ¿Acaso hay alguna cárcel que pudiera yo visitar? ¿Algún edificio de la Madre Teresa de Calcuta que tienen personas ahí puedo hacer? Me encanta ir a esos lugares. Entonces, muchas veces tengo un gran concierto de etiqueta y luego tengo otras cosas súper normalísimas, ¿no? Yo recuerdo haber dado un concierto, por ejemplo, en la noche de San Juan, en San Juan, Puerto Rico, en el hotel más buenísimo, con más estrellas que pueda tener allá, donde estaba la alcaldesa de la ciudad y el cardenal y los obispos y todos los empresarios y los demás, toda la jet set, digamos, de Puerto Rico, ¿no? Era un concierto rarísimo, porque yo cantaba una canción y luego había una banda, una orquesta de una big band cantando música. Ellos cantaban una canción y luego yo cantaba otra canción de las mías, ¿no? Entonces, imaginen ustedes cómo crear un ambiente de espiritualidad al lado de la otra que era totalmente otro mundo, ¿no? O sea, una cosa surrealista, totalmente surrealista. Pero más surrealista que eso hablando de escenarios interesantes a la hora de cantar, que preguntaban, ¿no? Una de las cosas más surrealistas es que yo tenía que cantar de smoking. Eso era importantísimo. Tenía que ir de smoking, con mi pajarita aquí y todo el traje de smoking. Entonces yo tuve que ir a alquilar un traje porque no tenía, evidentemente, no disponía de un smoking, pero lo alquilamos y aparecí de smoking, ¿no? Entonces, tú imagínate que yo estaba haciendo eso y al día siguiente, posiblemente, pues iba a ir a cualquier otro lugar donde no me iban a pagar nada ni me iban a hacer nada, pero donde había gente necesitada, donde yo iba a cantar con la misma energía y con la misma entrega, las mismas canciones que había cantado en el tremendo cena de gala, ¿no? Si me preguntas cuáles son los escenarios de verdad donde pueda servir, donde pueda servir.
Y creo que esa es una respuesta bien, bien interesante, porque muchos músicos a veces queremos tener el micrófono, queremos tener el mejor equipo, y Luis Alfredo quiere ir a la calle, quiere ir a la cárcel, quiere ir con los ancianitos. Muchas gracias por esta respuesta inteligente, porque creo que es las respuestas que necesitamos escuchar para bajar a nuestra verdadera misión, que es llevar la palabra, el mensaje de Dios a través de nuestra música. William, Luis, otra pregunta. Una pregunta. ¿Qué le puedes compartir o decir a los chavos, a los que están arrancando en el tema de la música, en el tema de los coros aquí en León? Danos un consejo. ¿Qué pueden hacer o qué herramientas les puedes sugerir a los chavos que van arrancando? Vale. Mira, dos cosas les diría. Una primera, es importante estudiar, prepararse. ¿Y dónde se estudia música? Se estudia en un conservatorio. Si tiene la capacidad de estudiar en un conservatorio, que vaya en conservatorio. Y si no, que busque una persona que sepa un poquito más que él, que te enseñe 4 acordes nuevos, que te enseñe a arpegiar un poquito mejor, que te enseña una canción nueva, y con esa canción nueva tú has aprendido una armonización diferente. Te va a enriquecer todo lo demás. Pero aprender. Nunca seguir viviendo de lo mismo toda la vida. Sino aprender, estar aprendiendo. Y si es posible aprender música, pues yo pienso que es fundamental. Y la otra dimensión que es importantísima es la espiritualidad. Es importante que haya un acompañante espiritual de los grupos, de los conjuntos, de las bandas. Yo siempre digo, busca un personaje que no sepa música. Porque lo más probable, si llegas a encontrar un músico frustrado, que nunca ha tenido éxito en nada, y ahora aprovecha la oportunidad de que va a ser el mandoqueo de estos nuevos jovencitos, le va a hacer la vida imposible. Y le va a obligar que cantes las canciones suyas. Sí. Y que se vistan como él hubiera querido que se vistiera, y que dijeran lo que fuera. No. Búscate un acompañante musical que sea sordo. Que no se te pueda meter para nada. Porque una cosa es un acompañante espiritual y otra cosa es el director musical. Es otro tema. Tú quieres buscar un director musical, se busca un director musical. Un productor, buscan un productor, ¿verdad? Un manager para organizar actividades, es otro campo. Pero el acompañante espiritual no se mete en el tema del arte. No. Padre, ¿usted qué opina de esta canción? No opina nada. Un asesor espiritual inteligente diría, no opino nada. Yo no me meto para nada en esto. Soy el asesor espiritual de este grupo de fútbol, de este equipo de fútbol. ¿Cómo voy a meterme yo a decirle, mira, yo daría un 3x4 y luego... No, soy el acompañante espiritual de ustedes, intento espiritualmente darles ánimo, hacer una oración, de vez en cuando hacer una celebración, pero yo no me meto en su creatividad. Peligroso, ¿eh? Repito, parece una tontería lo que acabo de decir, pero no lo es. No se debe meter. Pero entonces, estudiar, ojalá en un conservatorio, si no con otros músicos, aunque no sean tan buenos o tan profesores y tal, pero que sepan un poquito más que tú, ya te sirve. Segundo, tener un acompañante espiritual con quien tú puedas hablar, que como grupo se pueda hablar, que a nivel individual, si tú eres una persona sola, pues tú puedas conversar de vez en cuando. Yo pienso que eso puede ayudar muchísimo. ¿Qué más? A mí me pregunta, hay un joven muy talentoso que quisiera dedicarse a la música. Y dice, se va a dedicar a la música. Yo le pregunto, ¿a qué tipo de música? Dice, no, a la música del Señor. Y digo, ¿por qué se va a dedicar a la música del Señor? Porque es un chico creyente y que te gusta dedicarse a la música. Mirad lo que voy a decir, es muy serio esto. A menos que el Señor en persona te lo dijera con un ángel volando que bajara, tú debieras si quieres dedicarte a la música, si tienes talento, una persona talentosa, debieras dedicarte a hacer música cristiana o música de evangelización. Una persona, un excelente muchacho
una muchacha excelente con capacidad para las matemáticas. La última cosa que le diríamos desde el grupo de oración es, muchacho, tú dedícate a hacer a la arquitectura para poder hacer iglesias. Lo tuyo sería hacer iglesias. Como eres católico, como eres creyente y quieres hacer algo, pues hacer iglesias. Y digan, no, se va a dedicar a ser arquitecto para hacer todo lo que tenga que hacer, cualquier cosa, ¿verdad? Si le toca hacer una iglesia, pues hará una iglesia. ¿Por qué si nosotros tenemos nuestra gente que se dedica a estudiar medicina o a estudiar matemáticas, economía, todas las demás cosas, a los que son músicos, los queremos que se hagan músicos de la iglesia? ¿No? Se dedica a la música de iglesia si tiene un llamado especial. Porque el Señor lo llama para esto, por alguna razón, y el Señor te lo va confirmando. Si no, lo normal es otra cosa. Otra cosa es que tú en tu tiempo libre y en tu hobby y lo que fuera, pues tocas en una banda o tocas en la parroquia, en el coro, o llevas la música de alabanza del grupo de oración. En tus tiempos libres es otra historia. Estoy hablando de a un joven talentoso, una muchacha, un muchacho que tienen capacidad artística y creativa y se le ven muchos talentos y quiere entrar en el mundo de la creatividad. Pues lo normal es que piense cómo voy a meterme esto en la realidad secular. Como profesor, tocando en una orquesta, tocando en la sinfónica o lo que sea. Eso es lo normal. Nosotros no debemos estar animando a la gente a meterse en el gueto. No. No te metes en el gueto. Somos sal de la tierra. Tenemos que meternos en la realidad del mundo. Ser un excelente músico en la realidad secular. Ay, pero ese es un mundo lleno de pecado. No, pero tú imagínate tener que estar tocando en una banda, tocar yo un músico de banda, imagínate tú. Porque claro, pero me pagan ahí, porque tengo todos los policías de semana puedo tocar. Por lo menos te pagan y vive de eso. Intenta tú vivir de la música cristiana. No, pues dinos tú, ¿cuál ha sido tu experiencia viviendo de la música? Muy complicado. Y más muy en complicado. Muy complicado. Y eso que yo, mira, por sistema, yo jamás he querido poner precio a mi carrera, porque durante los primeros 30 años y pico que empezamos, a nadie se les ocurría andar poniendo precio. Esas cosas que yo a veces escucho, dice, tal cantante, pues hasta que no le abonaron, no empezó a cantar. Y los hizo esperar a todo el mundo 1 hora esperando allá, y todos los instrumentos colocados ahí y tal, y esperando hasta que le apagara para poder. Entonces sí, digo, pero es que eso es surrealismo. No puedo entender una cosa así. Y dice, pero que el hombre se merece, por supuesto, ¿verdad? A mí, ¿cuánta gente se ha aprovechado de mí? Por el hecho de que yo no he andado con unos altísimos precios y nunca he pedido cosas de este tipo. Se ha aprovechado, pero se han aprovechado una sola vez. Y la segunda vez, pues yo ya sabía que aquella persona no era buena y ya iba con más cuidado. Y alguna vez hasta he vuelto a algún sitio, no tanto por quien te llamaba o por quien estaba ganando dinero a costa tuyo, sino por la propia gente que estaba ahí, que se merecía que alguien viniera a ayudarles y a darles una palabra. Sí. Tener esta visión de las cosas, ¿no? Entonces, repito, ¿qué aconsejarías a un joven que tiene talento, un muchacho, una muchacha que tiene talento y tal? Estudiar, prepararse de la mejor manera, buscar un acompañante espiritual. Y tercero, dedicarse profesionalmente a eso. Y si tienes tiempo libre, y si puedes hacerlo y quieres hacerlo, pues tocas en la parroquia, en el coro y en todo lo demás, pero como un extra, ¿verdad? Como un extra. A menos que el Señor específicamente te lo marque y te diga, mira, varias personas me lo han dicho, el Señor, mi asesor espiritual, también me lo ha dicho, le he pedido en oración, estaba haciendo ayuno y oración completa, y el Señor me va corroborando que yo debo dedicarme a evangelizar a través de la música. Bueno, perfecto, adelante. Pero porque el Señor te lo fue diciendo específicamente. Pero no porque eso es lo normal. No. Yo creo que si te refugias a hacer música en la iglesia, porque eres tan malo que no puedes tocar y triunfar en otro sitio, y es una tristeza, ¿eh? Eres tan mediocre que solamente puedes recibir aplausos en la iglesia y por eso te dedicas a hacer música. ¡Qué horrible es eso! Claro. Muy triste. Repito, aplica esto a otros campos. El campo de la literatura, de la pintura, el campo de las ciencias.
¿verdad? Que lo vemos claro en otros campos y en nuestro contexto de la música, pues parece que no. Yo no sé por qué, de dónde viene eso. Excelente, excelente. Muy bien. Pues mis hermanos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este café. El día de hoy nos prolongamos unos minutitos más, pero era necesario porque tenemos un invitado muy, muy grande entre nosotros. Hermano Luis Alfredo, le damos las gracias por haber estado con nosotros. Sabemos que allá en Europa, en España, es otro horario al de acá de América, a México Centro, y sin embargo usted ha tenido la caridad de estar con nosotros. Hermano, que Dios le bendiga, que el Señor le dé lo que necesite ahora que estamos en este tiempo de encierro todavía en algunos países, que la Virgen Santísima le cuide en su ministerio, en su familia. De verdad, yo no sé... no quiero decir que ya deseo que se vaya al cielo, no, todavía no, pero quiero que sepa que a esta altura usted ya ha dejado un legado muy grande en toda la iglesia de habla hispana. Yo Gracias. Creo que no hay un país que digamos Luis Alfredo Díaz. ¿Quién es Luis Alfredo Díaz? No, todo el mundo sabemos quién es. Entonces, gracias por su servicio, gracias. Por años, por no bajar la guardia. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy, muy encantado de estar con ustedes y que nos veamos pronto. Yo estoy pensando que el próximo año a lo mejor ya se va a poder empezar a viajar. Yo en el mes de septiembre tengo mi primer concierto en vivo, digamos, ¿no? El primero, en un año y pico. Y bueno, pues va a ser un concierto muy especial. Un concierto invitado por la Academia de Líderes Latinoamericanos, donde se han juntado 50 políticos creyentes, 50 creyentes de distintos partidos políticos y de distintos países, sobre todo de Latinoamérica y de España. Y entonces me dijeron, mira, querríamos tener un concierto, y me dijo el director de la academia, que es mexicano, por cierto, me dice, Luis, yo creo que tú eres la única persona que es capaz de darle un concierto a estos señores y que se queden motivados. Y te digo, la única persona, yo no creo que soy el único. Dice, Luis, que tengo un repertorio capaz de aguantarse ahí durante no sé cuánto tiempo sin que vayas a ponerte a cantar aleluya, aleluya. A ver, dime algún otro nombre. Bueno, puede que sí. Entonces, porque no se trataba de un conciertito de alabanza, se trataba de otra cosa. Sí, sí. De otra cosa, porque y además todo de partidos políticos distintos, que si de la izquierda, que si del centro, que si del otro. Me decía este hombre, la iglesia es el único lugar capaz de congregarles a todas estas personas de lugares tan distintos, juntos en un mismo lugar. Digo, la iglesia y la cárcel. La cárcel también es otro sitio donde te puedes encontrar de los distintos. Para que no fuéramos tan orgullosos de pensar que éramos los únicos que éramos capaces de convocar. El caso es que voy a tener mi primer concierto para estos 50 políticos y se va a grabar para televisión también todo el concierto. O sea que van a poder verlo, sin duda, durante los siguientes meses cuando se salga por televisión. Excelente. Encantado. Muchas gracias por la invitación. Y que nos veamos en persona. Por lo tanto, lo que decía, el próximo año, a lo mejor enero, febrero, marzo, abril, lo que sea por allá, yo ya podré estar, espero volver otra vez a viajar y poder visitarles sin duda. Y tendremos algunas charlas de este tipo, presencial, con más jóvenes, discutiendo, charlando, y con algún otro concierto, inventaremos alguna cosa. Excelente, nada nos gustaría más que eso, mi hermano. Claro que sí, con mucho gusto. Hermano Willy, Fernandito, por favor. Luis, pues yo de mi parte agradecerte por el sí. Digo, desde el primer momento que te contacté, luego así vamos, la fecha que sea, la verdad que gracias, Luis, gracias. Te mando un fuerte abrazo y pues bueno, ya con el compromiso de que el próximo año ya ve anunciando fecha. Cuando vengas a México te queremos aquí en León, la verdad, y aquí entre nosotros tres te vamos a organizar un buen tour, a la cárcel, a los hospitales, a ver a dónde, pero te vamos a organizar. Querías trabajar y después ve. Finalmente Dios, a ver, estaría padre ver si nos organizamos un concierto, imagínate ahí en el Cristo en el Cubilete, entonces estaría padrísimo. Entonces pues digo, gracias Luis, gracias por haber hecho sí y pues bueno, y yo creo que también nos da ahí
creo que nos faltaron muchos puntos por platicar y yo creo Otro que día. luego habrá una oportunidad de hacer Sí. un segundo cafecito. No, sí, exacto. Un segundo café, ¿cómo no? Claro que sí. Fer, Y bueno, no sé si nos puedes compartir tus redes, tu página, tu Spotify, tu YouTube, para ok. poder seguirte desde acá. Sí, sí. Bueno, en las redes, si buscan Luis Alfredo Díaz, en la mayoría de las redes hay muchísimos discos míos, Luis Alfredo Díaz. En YouTube, Luis Alfredo Díaz Oficial, mi página de YouTube. En Instagram pueden poner Instagram LD, o sea, todo junto, Instagram LD, no solamente LD, sino Instagram LD, que son las iniciales de Luis Díaz, ¿verdad? Okay. Entonces, me gusta mucho la fotografía por el hecho de haber estudiado pintura, de haber realizado pintura durante mucho tiempo. Entonces, hoy en día a veces no tengo tiempo para volver a pintar, todo eso lleva mucho tiempo, de mil cosas, pero fotografiar sí, me gusta mucho trabajar la imagen y pues a veces con el simple celular, pues sacar fotos, editarlas y montarlas. Mi página es una página de tipo de arte, ¿no? Aunque muchas veces los temas son de la familia y cosas locales, pero son, el lugar donde yo vivo es un lugar muy bonito, también en el medio del campo, en el norte de España, entonces hay paisajes muy bonitos. Entonces les invito a entrar a mi página Instagram LT y Luis Alfredo Díaz oficial mi YouTube y y qué más me habían dicho. Su página web es La página web es luisalfredodiaz.com. Bueno. Excelente. Muy bien. Bueno, mis hermanos, pues que Dios les bendiga a todos. Un abrazo muy fuerte. Coméntenos desde qué diócesis nos está viendo. Y si Dios permite, nos vemos el siguiente jueves en el siguiente café. Bye. Que Dios les bendiga. hasta luego. Hasta luego. Bye, gracias.